Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Más allá de lo paranormal. Yo soy Ariana Paola y les contaré la siguiente historia, El susurro del bosque oscuro. Bueno, voy a empezar. En lo más profundo del bosque tenebroso se encontraba un sendero misterioso que pocos osaban transitar. Cuentan las leyendas que aquellos que se aventuran en él jamás volvían a ser vistos. Una noche, un grupo de jóvenes valientes decidió desafiar el temor y explorar el sendero prohibido. A medida que avanzaban, el bosque parecía cobrar vidas propias. Árboles torcidos, sombras danzantes los rodeaban y extraños susurros se escuchaban entre las hojas. Cuando la luna brillaba en lo más alto, los jóvenes llegaron a un claro donde alzaba una antigua y siniestra mansión. Intrigados, decidieron entrar sin saber que aquel lugar estaba maldito. El bosque oscuro había sido hogar de una familia de brujos que en el pasado llevaban a cabo rituales siniestros para obtener poderes sobrenaturales. Las maldiciones que dejaron atrás estaban ansiosas por reclamar nuevas almas, y dentro de la mansión una entidad maligna acechaba. Los jóvenes fueron separados y perseguidos por las sombras, incapaces de encontrar una salida, uno a uno cayeron ante las garras del bosque tenebroso. Cuando la mañana llegó, solo quedaba una joven llamada María. Atemorizada buscó a sus amigos, pero solo encontró un silencio y desolación. El bosque oscuro había cobrado su precio. María escapó del bosque, pero nunca volvió a ser la misma. Su mente quedó marcada por las imágenes horribles que presenció esa noche. Desde entonces, el susurro del bosque tenebroso la perseguía en sus pesadillas, recordándole la malévola presencia que se ocultaba entre sus sombras. Yo opino que qué miedo estar en la noche en el bosque. La verdad, sí, qué miedo estar así en la noche en el bosque. La verdad yo no tengo el valor como para estar esas horas en el bosque. Soy Eduardo y hoy les voy a contar sobre el pacto del bosque maldito. Un pequeño pueblo estaba rodeado por un bosque maldito que nadie se atrevía a entrar. Se decía que aquellos que usaban a cruzar sus límites jamás volvían a casa, víctimas de una maldición ancestral que habitaba en el lugar. Un día, un forastero llamado Andrés llegó al pueblo en busca de riquezas y poder. Intrigado por las leyendas del bosque, decidió explorarlo en busca de un antiguo tesoro oculto. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos, sintió una extraña sensación de malestar. Sin embargo, su ambición lo impulsaba a continuar. Al llegar a una clara en el centro del bosque, Andrés encontró una antigua piedra grabada con símbolos oscuros. Sin dudarlo, pronunció unas palabras enigmáticas que desconocía su significado. De repente, una figura tenebrosa emergió de las sombras. Era un espíritu malévolo, guardián de la maldición del bosque. El espíritu se presentó como el guardián del pacto y ofreció a Andrés riquezas y poder infinitos a cambio de su alma. Sin pensarlo dos veces, Andrés aceptó el trato creyendo que podría salir victorioso, pero pronto descubrió que había cometido un terrible error. Las riquezas llegaban, pero con ellas también la desgracia. La ambición cegó a Andrés y poco a poco su cordura se desveló. Las sombras del bosque se apoderaron de él y su alma quedó atrapada en la eterna oscuridad. El pueblo quedó marcado por la presencia del espíritu malévolo. Las cosechas se marchitaron y las casas quedaron sumidas en la tristeza. La maldición del bosque maldito se extendió, cobrando nuevas víctimas y dejando solo desolación a su paso. Nadie se atrevió a desafiar la maldición de aquel bosque tenebroso nuevamente. Andrés y su pacto oscuro quedaban como una advertencia de los peligrosos de la ambientación y la códica, y el bosque maldito siguió acechando, esperando a nuevos incautos que osaban cruzar sus fronteras. Qué miedo llegar a hacer algún pacto así. La verdad que miedo que tengas que hacer un pacto en el bosque, yo no lo haría, la verdad. Mi nombre es Isabela y hoy les hablaré sobre el eco del niño perdido. En un remoto bosque se contaba la leyenda de un niño perdido que vagaba en busca de su hogar. Se decía que su alma atormentada aún buscaba a su madre, quien la había abandonado cruelmente en medio del bosque. Un grupo de excursionistas decidió aventurarse en el bosque para explorar sus misterios. Pronto, escucharon un débil y triste llanto de un niño que los llevó hasta una pequeña cabaña abandonada. Afuera de la cabaña encontraron una vieja muñeca y una fotografía desgastada. La imagen mostraba a una mujer sosteniendo al niño en brazos, con una mirada de desprecio en sus ojos.
Mientras exploraban la cabaña, los excursionistas empezaron a sentir una presencia inquietante, puertas que se cerraban solas, sombras que se movían y una sensación de frío intenso los invadía. Pronto, descubrieron que el eco del niño perdido los seguía. Una voz lastimera les pedía ayuda y clamaba por encontrar a su madre. Aterrorizados, intentaron huir del bosque, pero se dieron cuenta de que estaban atrapados en un bucle interminable. El eco del niño perdido los perseguía, sin descanso, llenando el aire con su llanto desgarrador. Con el tiempo, el grupo de excursionistas se desmoronó psicológicamente. La presión constante del eco los llevó a la locura y la desesperación. Uno a uno, cayeron víctimas del niño perdido, atrapados en el bosque como almas errantes. La leyenda del niño perdido continuó resonando en el bosque, advirtiendo a los futuros exploradores que el eco de su doloroso pasado aún vagaba, esperando a sus nuevos incautos que se atrevieran a adentrarse en el bosque tenebroso. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado algo similar? Hola, buenas tardes, mi nombre es Joel y les vengo a contar esta historia, el espectro de la danza eterna. En las profundidades del bosque se alzaba una antigua mansión abandonada. La leyenda hablaba de una hermosa bailarina que había vivido en ese lugar, pero que murió en un trágico accidente durante una presentación de ballet. Se decía que su espíritu atormentado aún danzaba en la mansión, atrapado en una eterna coreografía de su último baile. Un grupo de jóvenes bailarines, desafiando el peligro, decidió explorar la mansión con la esperanza de aprender de la legendaria bailarina. Cuando entraron en la mansión, escucharon una melodía hipnótica que los atrajo hacia el gran salón. Allí, una figura etérea se movía en una danza grácil y triste. Fascinados por su belleza y elegancia, los jóvenes se unieron a la danza, imitando los movimientos del espectro. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El espectro de la bailarina se volvió más intensa y agresiva y su risa macabra llenó el salón. Los jóvenes bailarines, atrapados en su hechizo, se vieron obligados a seguir danzando hasta el agotamiento. Cuando las primeras luces del día se filtraron por las ventanas, la danza eterna se detuvo abruptamente. Los jóvenes, exhaustos y aterrados, se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal. El espectro de la bailarina había consumido su energía vital y uno a uno cayeron desplomados en el suelo, víctimas de su propia ambición por aprender de la danza eterna. El bosque tenebroso susurró el nombre de los jóvenes bailarines durante mucho tiempo, recordando a todos que el deseo de la perfección podía llevar a un destino aterrador y fatal. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Cruz y les vengo a relatar El Guardián de los Secretos. En un antiguo bosque se encontraba una inusual estatua de piedra que se decía que era el guardián de los secretos. Se contaba que aquellos que osaban confiarle sus secretos más oscuros quedaban atrapados en la piedra, condenados a guardar sus secretos por toda la eternidad. Una joven llamada Camila, atormentada con un secreto inconfesable, se sintió atraída por la leyenda. Movida por la necesidad de librarse de su carga, se acercó a la estatua y susurró su secreto en voz baja. De repente, la estatua cobró vida y abrió los ojos. Una risa siniestra llenó el aire mientras la joven quedaba petrificada, incapaz de moverse o hablar. La estatua, ahora convertida en una criatura maligna, le reveló su verdadera naturaleza. Era un ser que coleccionaba secretos oscuros y se alimentaba del tormento de aquellos que habían confiado en él. Camila se encontraba atrapada en su propia pesadilla. Su secreto la atormentaría por toda la eternidad, mientras la criatura disfrutaba de su sufrimiento. El bosque tenebroso se llenó de risas malévolas mientras la estatua guardiana continuaba recopilando secretos y condenando a más almas a su destino infausto. La leyenda de la estatua guardiana perduró en el tiempo y nadie se atrevió a acercarse a aquel bosque maldito por temor a caer en las garras de aquel malévolo guardián de los secretos. Para empezar, qué miedo acercarse al bosque a ver esa estatua y tenerle confianza a una estatua y que se haya transformado, pues ya no es algo que ya no puedes contar a nadie.
Exactamente, yo no le voy a confesar mis secretos a una estatua y más sabiendo que luego me va a atormentar en la noche. Buenas tardes, mi nombre es Lilia Rangel y les voy a contar la historia de la sombra del bosque. En lo profundo del bosque de pinos, donde los árboles se entrelazan formando un techo oscuro que apenas deja pasar la luz del sol, se rumora que una sombra acecha a quienes se aventuran por esos senderos. Dicen que aquellos que han visto la sombra nunca regresan iguales, si es que regresan. Una noche oscura y fría, 3 amigos decidieron desafiar las advertencias y adentrarse en el bosque en busca de emociones fuertes. Con linternas en la mano, comenzaron a caminar por el sendero cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. De repente sintieron una presencia cerca, una presencia oscura y helada que los paralizó. Las linternas comenzaron a parpadear y las sombras se alargaron a su alrededor. Un murmullo inquietante llenó del aire haciéndoles erizar la piel. Entonces, vieron a lo lejos una figura alta y esbelta, con ojos brillantes como brasas ardientes. Era la sombra del bosque, acechándolos en una sonrisa malévola en el rostro. Los amigos intentaron correr, pero parecía que el bosque mismo conspiraba en su contra. Ramas retorcidas se cruzaban en su camino, raíces salían del suelo para atrapar sus pies, la sombra los perseguía implacablemente, susurros siniestros llenaban sus oídos. Finalmente lograron salir del bosque exhaustos y temblando de miedo. Juraron nunca volver a poner un pie en ese lugar maldito. Desde entonces, cada vez que pasa alguien cerca del bosque de pinos, puede escuchar los lamentos de aquellos que nunca lograron escapar de la sombra que se echa en la oscuridad. Qué miedo ir al bosque y que te aceche la naturaleza. Qué miedo ir al bosque y que te persiga eso. Bueno, esperamos que les haya encantado este episodio. Esto es todo de nuestra parte. Si ustedes tienen alguna historia paranormal o algo que les haya pasado, nos pueden mandar un DM a nuestras redes sociales. Se las dejamos abajo.